Bueno, hermanas y hermanos, hay un tema que también toca Teodoro, obispo de Édesa, eh, que se toca bastante en Filocalía y que, claro, tiene que ver con la vida consagrada, que es el tema del padre espiritual. En cierto modo, para el consagrado, tener un padre espiritual, o quizás en la actualidad lo que se llama un superior, un abad, una abadesa, etc., en cierto modo permite una ventaja. ¿Cuál es esta ventaja? La posibilidad de delegar, de darle a otra persona el poder de decisión sobre la propia vida. Cuando un consagrado se entrega a un padre espiritual o acepta que su prior, su abad, su abadesa, tiene sobre sí el poder de decidir y que uno mediante obediencia se somete a lo que venga, esto es de gran fruto espiritual, porque nos permite prescindir de nuestra mente como factor decisivo para nuestra conducta. En otros términos, nos permite dejar el yo, el ego, a un costado. O como decía San Juan de la Cruz, de una manera hermosa y poética, dejar todo cuidado, ¿no? Dejar entre las azucenas, creo recordar, el cuidado olvidado o similar, donde abandonamos nuestras prevenciones, nuestro afán de control, ese deseo de manejar nuestra vida. Claro, en apariencia es una ventaja lo que tiene el monje o la monja, que entregando al superior toda decisión personal, se somete a una regla de vida y a la obediencia a ultranza. Pero esto no es fácil. En el caso de los monjes filocálicos, en aquellas épocas, ellos seguían a un abá, a un padre espiritual. Y a este padre espiritual lo elegían en función, de cierta manera, de su reputación, de su fama. Había un abá que vivía en una ermita y se iban sumando a él discípulos. Y este padre espiritual enseñaba la oración de Jesús, enseñaba algún método para llegar al permanente recuerdo de Dios, cómo aquietar las pasiones, cómo vivir en la esiquía. ¿Qué era lo que ellos tenían fácil? Que estos padres espirituales, imbuidos del carisma del discernimiento y en muchos casos poseídos por la gracia del Espíritu Santo, hacían evidente la luz de Dios a través de sus personas. Se los veía transfigurados, o cuanto menos vivir una vida de silencio, de quietud, de oración, de ayuno, de privaciones. Eran los impasibles. Y en ese sentido era fácil tomarlos como maestro, como guía espiritual, porque sus virtudes resplandecían de manera evidente. Han pasado muchos siglos, el mundo ha cambiado, la cultura se ha modificado, y hoy es muy difícil encontrar testimonios o personas que de manera evidente resulten para nosotros una guía espiritual. También nos hemos vuelto cínicos. Nuestra cultura se ha vuelto crítica, examinadora, muchas veces injusta, y sometemos a los presuntos padres espirituales a un escrutinio muy poco cristiano. Y nuestro ego busca los defectos, aquellas cosas en las que se demuestra su humanidad.
y no su espiritualidad. Pero podemos convenir que hoy es más difícil encontrar padres espirituales de aquella talla, de aquella estatura, porque la cultura también se ha vuelto tan consumista, el mundo entero se ha volcado tanto hacia lo externo, que hoy en día realmente esto es algo difícil. Entonces, cuando conversamos con algunas hermanas y hermanos que viven la vida consagrada, y por lo que a mí se me comentó cuando se me enseñaban estas cosas, yo tuve la dicha de tener un padre espiritual. La obediencia es un camino hacia Dios. Cuando un consagrado se entrega al padre espiritual, a su abadesa, a su abad, al prior, al superior, independientemente de las presuntas virtudes o de los presuntos defectos de esta persona, está trascendiendo la materia y entregándose a Dios. Es decir, no importa si el superior es una persona de virtudes evidentes y reconocidas, o por el contrario se nos presenta como una persona con muchas falencias, faltas, defectos a veces groseros, una persona iracunda, injusta, etc. Precisamente allí existe una herramienta magnífica para que, confiando en que Dios nos protege, podamos entregarnos igualmente más allá de las virtudes particulares de esa persona. Esto es algo que se conversa mucho en ámbitos monásticos. Bueno, yo he recorrido muchos monasterios, he tenido entrevistas, conversaciones con gente de distintas órdenes, siempre me ha atraído mucho la vida consagrada. Y mantengo intercambio epistolar, cartas, correos, con personas de este modo de vida. Y muchas veces se plantea la dificultad en seguir la obediencia atento a la calidad presunta de este Padre espiritual, del superior que nos ha tocado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos ponemos a juzgar, a interpretar, a criticar o a examinar tan solo cuáles son las cualidades o defectos de esta persona que está por encima de nosotros en virtud del voto de obediencia, nosotros ya caemos en cuenta inmediatamente que hemos caído en la soberbia, porque nos sentimos capaces de examinar a ese prójimo. Y es una verdadera prueba, un verdadero desafío someternos a obediencia en la vida consagrada cuando esa persona que está por encima de nosotros en las decisiones no muestra las virtudes evidentes que podemos ver, por ejemplo, en Filocalía, donde el abad, el padre espiritual, era casi un santo, de manera evidente. No es tan difícil de seguir las indicaciones de un santo como de una persona común y corriente que está por encima de nosotros en la jerarquía eclesiástica o en ese monasterio. Bien vistas estas cosas, la obediencia a un ser humano de carne y hueso, quizá igual que nosotros en cuanto a virtudes y defectos, es un verdadero don, porque si lográramos trascender esto y obedecer aún a costa de estos pensamientos críticos, estaríamos confiando más en Dios que en nosotros mismos. Es como si dijéramos, Señor, si tú me has puesto a este superior a cargo mío, si he prometido obediencia y me presentas esta persona en la cual yo veo tanta injusticia y tantos defectos, si logro trascender estas cosas periféricas, puedo adivinar detrás de esa persona tu gracia.
tratar de ver en quien es nuestro superior la gracia de Dios actuando, eso nos permitiría trascender lo contingente, lo que es la materia, lo que es lo aparente. Pero bueno, la mayoría de nosotros que participamos en este curso no somos consagrados en un monasterio, no estamos bajo las órdenes de un superior. ¿Y qué nos queda? ¿Podemos aprovechar este don de la filiación espiritual? Lo que tenemos a mano son los libros, por supuesto la Sagrada Escritura. Si no encontramos, por don de Dios, un padre espiritual en nuestra parroquia, en un monasterio cercano, si no se nos ha dado la gracia de conocer a alguien que para nosotros sea una verdadera referencia espiritual, naturalmente, sin esfuerzo, convendría, así se me dijo, elegir uno o dos autores, no más, que nos hayan conmovido el corazón. Uno o dos autores que nos conmuevan el corazón. La Sagrada Escritura, sin duda, el Evangelio bastaría. Si nosotros fuéramos coherentes con el Evangelio, con los Evangelios, nos bastaría para tener dirección espiritual de por vida. Pero como somos muy imperfectos, muy falibles, necesitamos quizá de una mayor cercanía en el lenguaje, en los ejemplos cotidianos, en las cosas de todos los días. Entonces, elegir uno o en su defecto dos autores y tratar de profundizarlos con paciencia y siguiéndolos con obediencia, ¿no? Ustedes me entienden, con una actitud de obediencia, como si yo dijera, bueno, voy a tomar este autor y voy a tratar de llevarlo a la práctica. Podría ser un monje de Filocalía, que a ustedes les haya gustado hasta ahora, o pueden ser cualquier otro autor espiritual. ¿El punto cuál es? Ceder el mando, dejar de gobernar o de creer que gobernamos nuestra vida con nuestro miserable ego, con nuestro pequeño yo egoísta. Ceder el mando, hacer lo que se nos dice. Esta es una práctica muy común en Filocalía. La vida consagrada, hermanas y hermanos, no se concibe sin la obediencia. ¿Por qué? Porque esto es de poner la gorra del capitán del barco. Hay un libro que decía de poner la gorra galonada. Que bueno, está fuera de época ya la frase, pero que es como si el capitán del barco se sacara la gorra de capitán, la dejara a un costado y se sometiera a una autoridad mayor. Es decir, quitarnos nuestras insignias, nuestras condecoraciones, todas aquellas cosas que nosotros creemos que en nosotros son valiosas, que por nuestros estudios o por nuestras prácticas o por alguna trayectoria que tengamos, nos den a nosotros una particular virtud. Rendirnos, darnos cuenta que no somos nada, que la humildad es nuestra naturaleza real. Ustedes saben que humildad tiene relación con la palabra humus, ¿no? La tierra, el humus, la tierra negra, que a su vez tiene relación con la fertilidad. La humildad es lo que permite la fertilidad. Sin humildad no hay fruto, no se producen frutos. La humildad es la tierra cultivable en la cual puede crecer el espíritu. La humildad es abandonar nuestras ínfulas, el creer que sabemos y que podemos manejar nuestra vida, lo que nos permite rendirnos, entregarnos a una obediencia. Si no tenemos un padre espiritual, será el Evangelio más uno o dos autores. ¿Pero a qué voy?
es de mucha utilidad ceñirse, restringirse a un camino preciso y no andar oscilando como si estuviéramos en un mall o en un shopping, recorriendo vidrieras, buscando aquí y allá la respuesta a nuestra carencia interior. Aferrarnos a un camino, en este caso al camino cristiano, y particularmente a alguna enseñanza específica de algunos de tantos autores espirituales, porque tenemos santos a montones, y referencias muy grandes en el cristianismo que nos pueden guiar hacia lo que buscamos. Entonces, en ese sentido, Teodoro nos enfatiza, fíjense en el texto, respecto a la importancia de obedecer a un padre espiritual. Después, les quería comentar, hay dos párrafos que les recomiendo mucho, el párrafo 94 y el párrafo 100, el último. Les voy a leer el 94 solamente y les referencio que presten especial atención al último párrafo de estos 100 capítulos, el párrafo número 100. El 94 dice: cuando uno ama algo, ciertamente desea estar con ese algo de continuo e incesantemente, y escapa de todo lo que le impide tener un fácil acceso a la cosa amada y vivir con ella. Es decir, cuando uno ama algo, escapa de todo lo que nos aparta de ese amor. Es, pues, evidente, dice Teodoro, que el que ama a Dios está deseoso de encontrarlo continuamente y de conversar con Él. Y esto nos viene por medio de la oración pura. Deberemos cuidar esto con todas nuestras fuerzas. Deberemos cuidar esto con todas nuestras fuerzas, ya que por su naturaleza la oración nos hace familiares al soberano. Es decir, la oración pura nos hace familia divina, nos emparenta con Dios. Tal era aquel que decía: oh Dios, Dios mío, a ti me dirijo desde la mañana, ha tenido sed de ti el alma mía. ¿No? Fíjense qué bueno esto. Dios mío, a ti me dirijo desde la mañana, ha tenido sed de ti el alma mía. Esa sed de plenitud de la que hablábamos. Se dirige a Dios desde la mañana quien aleja su intelecto de toda malicia y es herido directamente por la pasión por Dios. Pedir la gracia de enamorarnos de Dios. Creo que es una de las gracias más grandes que se pueden lograr, conseguir, recibir. La gracia de enamorarnos de Dios. Estamos enamorados de tantas cosas, de tantos apegos, de tantos deseos, de tantas fugacidades. Enamorarnos de Dios, en un lenguaje más coloquial, es vivir en la presencia. Siempre insistimos en esto. Si no pueden leer todo el texto de Teodoro, los remito a ese párrafo 94 y al párrafo 100, que es muy hermoso y viene a sintetizar todo el texto. Un aspecto más para terminar, antes de terminar la clase, yo les quisiera hablar del entrenamiento de la atención. La atención es esa virtud intangible que nos permite dirigirnos como conciencia hacia distintos fenómenos que aparecen ante nosotros.
hemos dicho, la atención es como la luz de la linterna, cuando uno enciende una linterna en una habitación oscura y va iluminando los rincones en busca de algo. O la atención es como una flecha que se dirige a un blanco. Pero ¿qué es la atención? ¿Qué es la atención? Fíjense, hagan la prueba, hermanas y hermanos. Nosotros ahora ustedes ahora, pueden dirigir la atención hacia el vídeo que están viendo, hacia este rostro, hacia estas palabras. Dirigen el foco de sus sentidos, por ejemplo la vista y el oído, hacia esto que están viendo. Pero también pueden dirigir la atención hacia el sonido de la calle, de los autos, o quizás de la otra persona que vive con ustedes y se escucha en la habitación de al lado. Pueden dirigir la atención hacia la sensación que tienen en el cuerpo de contacto con la silla o de los pies en el piso, tal vez de alguna incomodidad corporal, etc. Podemos dirigirla también hacia pensamientos que van ocurriendo mientras escuchamos esto. La atención es una concentración, es como si fuera una dedicación de lo que somos a algo en particular. ¿A qué voy? Esta atención puede y debe ser entrenada. Tenemos que entrenar nuestra atención, porque similarmente a un músculo, si lo tenemos débil, no podemos resistir mucho tiempo el peso de algo. Una atención acostumbrada, entrenada, a dirigirse hacia un solo punto, concentrada en un solo punto, nos permite, por ejemplo, realizar la oración de Jesús con más frecuencia. O, por ejemplo, cuando alguien nos insulta, nosotros atender al silencio interior que habita en nosotros, o recordar el mandamiento del amor al prójimo, y refrenarnos acudiendo a la mansedumbre para no responder ese insulto. La atención nos permite, si sentimos un dolor, dedicarnos a orar y no sumergirnos en el dolor. La atención nos permite organizar nuestra jornada de acuerdo al plan evangélico que nos hemos trazado. La atención nos permite seguir una regla de vida, ser mejores personas. Sin atención no hay nada. A mí me impactó mucho cuando se me introdujo el conocimiento de Filocalía y se me lo iba dando en charlas sucesivas, personales. Me llamó mucho la atención Nicéforo el monje, de quien hicimos una clase hace un tiempo, que en una de las traducciones del griego él decía, en la atención yace el poder de resistir todo lo que pudiera venir. A mí me impactó muchísimo. En la atención yace el poder de resistir todo lo que pudiera venir. Y uno tiene tantos miedos, desde el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, a la pobreza, el miedo a sentirse lejos de Dios, el miedo a no encontrarle sentido a la vida, etc., el miedo a perder la fe. Y todos estos miedos parecían conjurarse en esa frase de Nicéforo que decía, en la atención yace el poder de resistir todo lo que pueda venir. A mí me llamó mucho la atención, me gustó, me enamoró. Y de allí empecé el estudio de Filocalía, ¿no? ¿Cómo es esto de la atención? La atención es estar en nosotros mismos junto a Dios. Ser conscientes
ser conscientes que nosotros estamos y somos conscientes porque descansamos en Dios. Si estamos vivos, si estamos hablando, si están escuchando, es porque Dios nos está sosteniendo. No hay forma de existir si no es por su gracia. Nos está permitiendo la existencia. Profundizar en esto es clave. Y la atención es una herramienta de la que podemos valernos para acercarnos a Dios. ¿O la atención es lo que somos? ¿Es una herramienta? ¿O es ese inmaterial que somos? ¿Cómo lo viven ustedes? Es una muy interesante pregunta, pero en todo caso, más allá de la respuesta, tratemos de entrenar nuestra atención. Es una práctica que nos sugiero para estos días, porque siempre decimos, si Filocalía no nos lleva a algo práctico, es un mero estudio académico, ahí tenemos los textos. Ustedes saben que yo apenas puedo introducirlos en los textos. Sería muy largo verlos realmente exhaustivamente. Entonces, en esta introducción que son estos vídeos, pretendo abrirles una pequeña puerta para que ustedes profundicen en los textos si es de su interés. Entrenar la atención. Nada mejor que la oración de Jesús. Si me dispongo a rechazar todo pensamiento y a reemplazarlo por la oración de Jesús, estoy entrenando la atención. O si me dispongo a dejar pasar todo pensamiento negativo y reemplazarlo por un pensamiento como la oración de Jesús, o pensamientos positivos hacia mi prójimo, recuerdos del Evangelio, recordar mi propósito de vida, etc., estamos entrenando la atención. Para eso nada mejor que hacer un poquito de silencio al despertarse y al acostarse. Y en todo momento en que podamos detenernos, volver al centro e invocar a Dios, estamos entrenando la atención. Y al igual que un músculo, se irá fortaleciendo y dándonos un mayor poder de resistir lo que pueda venir. Les mando un abrazo fraterno, invocando a Jesucristo, nuestro Salvador. Hasta pronto.